¿Cuál fue más dominante? Y no estoy en NBA. Estoy en béisbol ahora. Ay, esa me interesa. Vamos allá. ¿Cuál de estos dos lanzadores fue más dominante? Voy a hacer otra pregunta encima de esa, por si acaso dicen. Mejor lanzador, Loro. Exactamente. Por parte. Porque en pelota como que no. ¿Cuál fue más dominante? Te lo digo, voy a hacer varias. Porque puede ser que digan, no, usted la formuló mal como me hicieron con la otra. ¿Verdad? Usted ve que de los errores se aprende. ¿Cuál fue más dominante de estos lanzadores? ¿Cuál tuvo mejor price? Como ustedes dicen. ¿Y cuál fue mejor lanzador? Son dos convergentes. Sí. Pedro Martínez o Clayton Kershaw. Ya aquí dijeron Pedro antes de mencionarlo. Yo me quedo con Pedro Martínez. Sí, yo creo que no por ser dominicano. Yo creo que el prime de Pedro. Termina, va a dar mi opinión. Yo sé, ingeniero, que cuando usted llega a su casa, que o ustedes busquen eso. Porque por eso yo la quise hacer eso, así. Mira esto. Sin estudio. Yo quise hacer así. Pero mira, porque muchas veces nosotros decimos, a mí me gusta hablar de lo que mi mente recuerda. Porque todos somos gente de béisbol. Y seguíamos esa época. ¿Entiendes? Por eso hice esa pregunta. Antes de usted de saltar con eso, tenía yo previsto personalmente hablar de Kershaw, que anunció su retiro. Sí. Que yo entiendo que fue el último pitcher que nosotros vimos ser dominante en un lazo de tiempo. Llámese 5 o 6 años. Yo que el último lanzador que lo vi hacer eso fue a Clayton Kershaw. Ustedes saben que Pedro Martínez era el dominicano que le puso nombre en una época, cada vez que le iba a lanzar, un nombre que nosotros los dominicanos le pusimos, que se llamaba el toque de queda. Exacto. Sí. Cuando le iba a tirar. Eso, varón, pero usted hace la pregunta, pero usted no puede responder, usted tiene que dejar a nosotros, después usted hace sus comentarios, yo tampoco he estudiado. No, probable. No por eso, sino ahí es que voy. ¿Por qué yo me quedo, lo vi lanzar los dos? ¿Por qué me quedo con Pedro Martínez? Primeramente, Pedro Martínez dominó las dos ligas. No le quito mérito a Clayton Kershaw, pero no se vio en una liga americana, que es lo primero, que dicen que la liga lo come hombre, estoy de acuerdo con eso. Sí. Usted lo acaba de decir, Pedro Martínez, a pesar de que no había ese internet tan propagado, era un toque de queda. Incluso estaba viendo una entrevista que decían, los comentaristas, que podía dar cualquier programa, y si Pedro Martínez iba a pichar, había que pasar ese juego, claro, en la televisión dominicana. Yo recuerdo, pero acuérdate que era en Dominicana. Sí, ese toque de queda en Dominicana. Sí. Porque somos dominicanos y le damos seguimiento y apoyo al nuestro, sí, eso. ¿Entiendes? Siempre ha sido así. Cuando Kershaw le iba a tirar también, era un toque de queda en Los Ángeles. Sí. ¿Entendiste? Pero eso es así, yo me quedo con Pedro. ¿Tú sabes por qué? Quizás busquemos un prime de los dos y tal vez Kershaw le lleve un poquito en efectividad, porque la efectividad de Kershaw fue algo anormal. Pero yo me quedo con Pedro por el tiempo que Pedro lanzó. Pedro lanzó en la era del esteroide, donde estaban los verdaderos asesinos, los comepiches. Y en esa era Pedro Martínez fue dominante. Y le robaron mucho sayón. Nosotros somos testigos que le robaron sayón, que había tenido más hoy en día. Y los equipos le temían. Le temían al pequeño gigante. Otra cosa que le resta. No, que le robaba era que él colindaba con Randy ese de Barricito Johnson, era Roger Clemens. a Barricito tuvo una competencia. Claro. Ese otro también, porque tuvo una competencia más Roger férrea. Clemens, Randy Johnson, el de Barricito era de Pedro. Barricito, Gremado, John Small, Tom Glavine. ¿Tú entiendes? Tú sabes que algo también que le quita a Kershaw y le suma a Pedro, el playoff. Pedro fue dominante en playoff, Kershaw no. Yo creo, yo no me voy a quedar de que, no le voy a decir que me quedo con fulano, pero yo creo que Clayton Kershaw fue mejor lanzador que Pedro. Yo no lo creo. Y para mí en su era, porque sí, ¿entiendes? Mi hermano, lo de Kershaw no tiene nombre. Pedro Martínez era un come gente. O es un come, ¿entiendes? Un come gente, yo lo sé que sí. Pero lo de Kershaw, Pichola, es como dice, lo que te digo. En los playoffs no sacó la cabeza, que era. No, eso sí, eso es realmente así. A diferencia de Pedro Martínez, pero que también te dominaba. Yo creo que Kershaw en la regular, sacando playoff, fue más dominante que Pedro. Una pieza clave
para Boston ganar en el 2004. Sí, Pedro Y romper Martínez. esa maldición del bambino, como decía. Pedro Martínez. Y Pedro Martínez está considerado por mucho de los mejores No, pitchers. la mayoría de lanzadores hoy Y en muchos lo día, dan por encima, lo dan como número uno. muchos lanzadores, incluyendo a Gary Cole, dicen que él es que ellos son fanáticos de él. ¿Y usted qué tiene que decir, ingeniero? Está difícil la comparación. Está muy difícil. Ahora, está si, difícil. si tú me No es que le dices... lleva de que no, ninguno se lleva en la milla, No, ninguno que los dos. si él tuvo un dominio Si tú me dices, bacano. toma un tiempo de 5 años consecutivos de la carrera de los dos, yo me quedo con Kelcho. Pero es lo que te mencioné Yo- ahorita. yo, porque Quizás tú era- vas a encontrar. era mi imbateable. Quizás tú vas a encontrar. Exactamente. Quizás tú vas a El encontrar. tipo era imbateable de verdad. Como te lo dije ahorita, quizás tú vas a encontrar en un lazo de tiempo, en su prime, que Kelcho lo superó. Pero vuelvo y lo repito, las eras eran diferentes. ¿Qué Y competencia cua- tuvo Kelcho en la nacional? No la tuvo. ¿A qué equipo, a qué gran equipo Incluso como el de los Yankees se enfrentó, como se enfrentaba a Pedro Martínez? Los mejores se pitchers de su enfrentó era, él? los mejores pitchers de su era están por encima de él en muchas cosas, que son Verlander y Chelsea. Y estaban en el americano los Exacto, dos. iba a decir, estaban en otra liga. Estaban en la americana los dos. Él no se topó con una gran competencia en la nacional. Y mira, yo como te lo dije, fue el último pitcher que yo vi dominar, que tiene dominio en la temporada, fue Clayton Kershaw. Pero que lo de Pedro fue algo anormal. A esos tipos, ¿ustedes se acuerdan el juego de estrella que Pedro ponchó Yo te 4? iba a decir, los primeros. ¿A quiénes fue que que uno, ponchó? el único que lo ha hecho Ponchó es él. 5 de 6 fueron. Pero ¿a quiénes fue que ponchó? A Maguire, a Sosa, a Barry Barry Larkin. Un asesino viejo. Tiene mi respeto, realmente No, y lo Kershaw también. considero como uno de los mejores de su tiempo. Pero yo entiendo que no es la misma competencia. No era la misma Señor. competencia, no era la misma liga. Yo te voy a decir algo. Yo creo que si lo evaluamos como carrera general, Kelcho se lo lleva porque él después de su prime fue más decente que Pedro. Pedro tuvo una baja. Pedro tuvo una baja una ya baja. cuando fue con el palómetro, así, con los Phillies. terminó con los Phillies, No sí. recuerdo que haya sido un pitcher como que tan dominante, porque Kelcho no te pone los números, pero tiene una efectividad decente. El récord de victoria es decente también. Y tenía un equipo que lo respaldaba. Eso Señores, es otra el cosa. que terminar. Claro. Pero, y a Pedro no lo respaldaba. Pero votos, Pedro dijo una pasión. con David, Pedro- Eso fue ya la salida de él. Él le decía a Boston, la salida de él en el 2004. Pues ya era salida. 2004, 5, 6, 7. ¿Y en qué año él se fue a Lomé? En el 2005. Ya él iba de salida. Bueno, sí, Ya, él iba de exacto. salida. Él le decía a Boston, háganme 3. Y ya. Un lanzador terminado con la efectividad en 2.54, mi hermano. Del 2008 al 2025. Hay que ser un come gente. Pero oiganlo fuerte. Oiganlo fuerte. Efectividad. La letra en negrito. Él fue líder en No, efectividad. En 5 ocasiones. Los dos, Pedro también, yo creo. Sí. Pedro también fue líder en 5, creo. En Pero, 5 pero, ocasiones. ¿a quién usted le da más mérito de ser líder en efectividad? ¿A la competencia de Kelcho o a la competencia de Pedro? Lo que pasa es que cuando, como decía Brian, cuando tú hablas de la Liga Americana, que era la liga de come gente, viene siendo como el salvaje oeste en la NBA, tú quizás dirás, no, pero el viejo circuito, un ejemplo, pero en el viejo circuito también, ¿entiendes? Hay peloteros también buenos, mi hermano. No, porque es grande liga, varón. Ese caballero, efectividad 1.77 un año, 1.83, 1.69. Hubo un año, 2016. Oye, es un dominio grande. ¿Entiendes? Yo no he dicho que Pedro no tenía dominio. Porque lo que se ve en Pedro es como que era un lanzador como explosivo. ¿Entiendes? Pero usted sabe que Pero no fue acabado, Pedro- porque la Pedro- gente Pedro se va con Martínez- el sentimiento. Pedro y como Martínez no fue es latino, dominante. es No, dominicano. pero que Y la tú te gente- fijas, a mí no me importa que la gente me acabe. si tú te fijas, otro punto. A la mayoría de esos peloteros que Pedro Martínez se enfrentó son salud de la fama. Oye, en Montreal, 97, Pedro tuvo una efectividad en 1.90. En el 97, No. la era de los comegentes. Después se va a Boston en el 99 y tiene la efectividad en 2.07. Y al año siguiente, 2000, 1.74. Y después en Boston, en 2002 y 2003, tuvo la efectividad en 2.26 y 2.22. Eso es el mejor prime de la historia, Papá, viejo. se enfrentó. Sí, pero mira, Kelcho, entre el 2011 y 14, busca los números. 4 veces líder en efectividad consecutivo.
Ahora, búscame un salón de la fama de ese tiempo. Mira, nosotros aparte de Albert Pujol. Pero nosotros tenemos un problema de sesgo. Porque lo primero es, ya todos los jugadores que fueron contemporáneos con Pedro, evidentemente ya están retirados. Y como nosotros no gozamos prácticamente de que se hablen los jugadores que son contemporáneos de Kelcho, ni conocemos, ni estamos en ese mundo, nosotros vamos a conocer toda la historia de los peloteros latinos. Y Pedro fue un jugador que nosotros lo vimos mucho más que Kelcho. Porque eso de Pedro y Sammy Sosa era un toque de queda aquí bestial. Mira, pero los números son... mira. Son idénticos. Son idénticos. Oye, pero mira. Son idénticos. Sí, son idénticos. Por lo que te digo, por ejemplo, incluso la diferencia de Pedro se ven... Varón, mejor. es que la diferencia de Varón es... Pedro fue mejor. Varón, es que la diferencia se ve a los jugadores que se enfrentó Clayton Kershaw y a los jugadores que se enfrentó Pedro Martínez. Yo Pedro creo... Martínez se enfrentó a las dos ligas. Yo creo que respondiendo a la primera pregunta que usted dijo, el prime, la de Pedro fue mejor. Claro. Ahora, la comparación se pone un poquito más incómoda cuando lo evaluamos en la carrera de los dos. Wow. Por lo que mencionó Helmond, que Pedro Martínez terminó más mal que Kelcho. Sí, para mí eso fue la diferencia, pero... La efectividad esos dos pitches son... Por eso, por cómo bien terminaron son ambos. parecidos, pero son parecidos. Oye, son Digo, dos es super regular, Sí, porque porque en playoff, incluso- Kelcho, incluso es media eso- tambora, dice el sí. varón. Eso es merecedor también de una comparación. Sí, mi hermano. Tú tienes que Esos darle pitches punto a eso en una son- comparación. Eso eran dos come gente. No, sí. Dos come gente, mi hermano. Mira, le decía que hay un sesgo con eso, porque que nosotros no gozamos tanto a Kelcho como gozamos a Pedro. Pedro era un toque de queda y nosotros veíamos a Pedro comiéndose a la gente. Pero Sí. a Kelcho nosotros no hemos visto ese tanto juego así. Nosotros lo Exactamente. veíamos. Más ustedes. Nosotros lo veíamos, tú sabes que nosotros lo veíamos. Lo que pasa es que sabes por qué? la apertura de uno ve esos juegos, Ya no, es la día de la ahora noche. en esta televisión es la hora. Lo de la noche y lo y, oye el jugador y que ayer. también la televisión ha sido abierta prácticamente, vamos a decir, los últimos 4 o 5 años. Pero antes, para tuvo un juego de los Dodgers, tenía que ser por un canal de difusión local. ¿Tuviste esa alineación donde Pedro Martínez poncha esos 4? Consecutivos, poncha 4, Sí. sí, consecutivos, ¿verdad? ¿Tuviste esa alineación? Sí, claro. Esos son Salón de la Fama. En el juego de De tres. una novena. Sí, pero ¿qué tú crees? Lo que te digo es, Clayton Kershaw, claro, no le quito sus méritos. Y siempre No, he dicho, es tremendo el único lanzador. pez que yo considero que se acercó a Pedro Martínez. Por lo mismo que, por la misma pregunta que hizo el varón, por el dominio que tuvo en el lazo de tiempo. Pero una pregunta. ¿Y en ese tiempo era un cachú? ¿Tú enfrentaste a San Luis? No, Era un jamás. cachú. ¿Tú No, enfrentaste no. a Colorado en su Claro, casa? no Con se le Vini puede quitar ese Castilla, mérito Ante a Michel, a Kelcho. Walker y toda esa gente. Mira, ese pelotero no perdió 100 juegos. ¿Eh? Ese lanzador. Pero tú se la estás dando a Pedro. ¿Eh? Porque si tú me hablas de la Rework de Dante Biche, me estaba hablando de la era de Pedro. No, y Kelcho, que Esa no división no. con los Yankees, con Derek Jeter, Bernie Williams, no, Jorge Posada. Tino Martínez, Polo no, y Seattle también. Seattle también Seattle era que tenía- difícil. No, porque Tenía a Seattle Martínez. era una serie o dos. Y pero Chiro. Sí. los Yankees, que ha sido No, el o sea, equipo. estamos hablando con la gente que se enfrentó. Pero sí, pero que te digo, con una batalla constante. Con los Yankees. Cleveland Con los tenía. Yankees. Yo creo que Cleveland ha tenido la mejor alineación que puede tener un equipo. En ese tiempo Sí, que ellos fueron, cuando fueron por los Bravos. es que si tú buscas a los peloteros que se enfrentó Pedro Martínez, Fueron mejor. y creo que fueron mucho La mejor. competencia de Pedro fue más incómoda que Claro, la de. incluso con los, que la de- con los que la de mismos Kelly. pitches que compitió Pedro Martínez, son Salón de la Fama. Claro. Y Randy en Johnson, verdad- Roger Clemens, John Elmore, Greg Maddon, Tom Glavine. Fueron como gente, viejo. En verdad. La era de Kelcho, se va a Pedro. resumir en Chelsea, Sabatia y Verlander. Con esos dos pitchers hay que quitarse el sombrero. man. No, claro. No he quitándole mérito a nadie, pero Sí, tú mira. hiciste una pregunta que hay que Son responder. dos come- No, estamos de Son acuerdo. dos como gente y tienen No, mi son respeto. dos Incluso estamos de ahorita acuerdo, digo, estamos de para mí, vuelvo y digo para mí, que siempre he dicho, es el único pitcher que yo veo, lo mismo vuelvo y digo, que se parece a Pedro Martínez dominando el juego. Porque tampoco tú le puedes quitar el mérito de que él tiró en esta era. Porque quizá le había tirado esa era de Pedro y había sido yo mejor que Pedro. Claro. Pero ahí está la historia. No, Realmente. que el Kleicher tiene la curva más imbateable en la historia de la pelota. Hemos llegado al final del programa. Dios bendiga. Un saludo a mi hermano Pirincho, Luis Ángel, que me estaba llamando Piri, pero yo no te puedo coger una llamada. No te puedo coger una llamada en el programa, verdugo. Que nunca Cliff ganó Lee. tres coronas y le di en el MVP. Cliff No Lee. se dio por ¿Cómo aquí. fue? Que Él él ya se lo nunca ganó. ganó. Que sabe, fue Tres competencia de Pedro coronas, Martínez también. Triple corona. ¿Quién es Kelcho? Kelcho. Sí, Kelcho ganó un MVP. Pero Kelcho ganó nunca un ganó MVP. triple corona. Sí, ganó triple corona. Sí, los dos ganan. ganaron. No, él Sí. dice que Kelcher, la mejor temporada de Kelcher no fue cuando él ganó la triple corona. Exactamente. No, porque el Piri está con Kelcho.
en esta tertulia. ¿De Boston y está con qué? Sí, él está con Kelchal en esta tertulia. Lambón de los dos y el sur Lambón de los dos. Pero Piri sabe Está feo, vos tienes que apretar. Ay. que yo no puedo tomar una llamada aquí en el aire, mi hermano. Pero bendiciones como quiera. Bendiciones a José Durán, mi hermano Kiko Broni. Un abrazo grande allá. Kiko Broni, en el norte. New York. En el norte. Un beso grande a mi esposa. La mejor mujer. Yo no sé la de ustedes, porque La mía la mejor también. yo voy a hablar de la mía. Sí, ¿Entiendes? él hizo varios comentarios. Un saludo a mi querido hermano. El hermano, el lobo, él. Nos mencionó varios pitches que dejamos, Greinke, Lindsey, pero está bien. Esos pitches no tuvieron el dominio la temporada entera, su carrera completa. Exacto. Fueron por tiempo. Por ejemplo, de Lindsey. Lindsey era un asesino, pero duró poco. Dice que tuvo mejor inicio. Sí, duró poco. Pero. Acuérdense no que ya el aguantó. programa nosotros lo acabamos, por favor. Respondiendo a una preguntita Sí, aquí. sí, yo sé que sí, pero ingeniero, usted tiene que mandar un saludo. Oh, un saludo a mi esposa. No, que lo La pone en jefa. disciplina, menino. Fácilmente en No. disciplina 3 meses. No, y a todos los muchachos de Local Santana y todas las personas que nos dan seguimiento. Hay que La darle Liga seguimiento. Añeja de Local Hay que Santana. darle- A hay los que- venezolanos también, que nos apoyan. Claro, Esa claro. gente hay que son estar hermanos activos, míos. A los Ese hermano venezolanos. son hermanos míos. Yo no Hay sé que por darle qué. seguimiento a ese torneo que empezó de local. Sí, sí. Yo no sé por qué es que muchos dominicanos me le dan duro al viejo Ronald Acuña, donde ya Acuña se nacionalizó también dominicano. Después de ver Bien, pero eso es de nosotros. ese tipo de nosotros. Acuña de nosotros. Y Liceísta, varón. Y liceísta. Liceísta. Y Lucho. No, él ya dijo que va a jugar con Licey. Otra cosa Anda pa'l también, carajo. en la Liga Añeja que yo juego, la Liga Añeja Oscar Santana, hay un torneo de sub-25, Sí. en el cual hay 8 equipos, así que las personas que puedan crucen por ahí en el Local Santana y denle apoyo, Sí, que esos le muchachos son apoyo. buenos. Apoyo ese mismo, ¿eh? Yo le mando un saludo también a mi esposa porque ya, si no lo digo, tú sabes que me van a crucificar. Y un saludo a esos oyentes que se mantienen ahí dándonos like, compartiendo, comentándonos y dándonos unos cocotazos también, pero lo queremos igual. Son bien recibidos. Y aluminio. Starling, aluminio. Mete para la otra.